Rizul presenta Integrando la Industria. En capítulos anteriores hemos hablado sobre la calidad de la energía, la cual estamos todos de acuerdo que es prácticamente un indicador del nivel de adecuación de la instalación para soportar y garantizar un funcionamiento confiable de las cargas. Y es que es muy importante cuidar la calidad de la energía eléctrica, ya que es una materia prima que utilizamos en muchos de nuestros procesos industriales. Pero, ¿cómo lograr una buena calidad de la energía para mantener los equipos críticos en funcionamiento? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, presentado por Rizul. Y es que el día de hoy queremos platicarles sobre un factor que debemos considerar para tener una buena calidad de la energía: las corrientes armónicas y cómo éstas afectan nuestro sistema eléctrico y nuestros equipos. Y para ello les presento a dos especialistas en el tema: el ingeniero Marcelo Pérez, gerente para Latinoamérica MTE Corporation y quien hoy se encuentra en Rosario, Argentina. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, realmente es un placer, muy lindo poder explayarse y explicar todo lo que es distorsión de armónica y es un tema muy interesante, así que espero que podamos pasar todo este conocimiento a toda la audiencia. Estamos seguros que así será, ingeniero, y es también un honor que nos acompañes. Y también es un honor que nos acompaña en esta ocasión el ingeniero Rogelio Reina, especialista de Rizul Drives, quien se encuentra en la Ciudad de México. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Esperando que todos los que nos escuchan se encuentren bien. Seguramente en esta plática que daremos aprenderán algo nuevo que puedan aplicar en la vida cotidiana inclusive. Gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y definitivamente, primero que nada, queremos que nos hablen de las corrientes armónicas para partir de un mismo término. Platíquenos, ingeniero. Empecemos con el ingeniero Marcelo. ¿Qué son los armónicos? Bueno, una cosa muy importante para tener en cuenta: el tema de armónicos se basa en determinadas circunstancias y sobre todo en la distorsión, la deformación de la onda de corriente que generan las cargas no lineales. En toda industria, sobre todo a partir de los años 60, se fueron incrementando las cargas no lineales, que son cargas que tienen potencia electrónica de potencia. Eso significa que la electrónica de potencia, el rectificador que tiene en la entrada de esas cargas, deforman la onda de corriente y eso genera una deformación en todo el sistema que genera un problema en todos los instrumentos, en todos los equipos que hay en esa instalación eléctrica. La deformación de la onda generada por una carga no lineal es muy importante y termina siendo una onda que no es senoidal, debería ser senoidal pura y no es senoidal. Entonces, cuando uno ve una carga que no es senoidal, encuentra una cantidad de problemas en la instalación eléctrica que generan que equipos tengan muchas situaciones anómalas y eso nos genera una necesidad de mantener esas distorsiones, esas deformaciones de la onda bajo control o dentro de ciertos límites para que nuestros equipos funcionen correctamente. Entonces, cualquier carga no lineal, cualquier equipo que tenga electrónica de potencia, como pueden ser los variadores de frecuencia, los cargadores de batería, la fuente de switching de las PC, todo aquello que tenga electrónica de potencia y que tenga un puente rectificador, va a generar una deformación en la onda de corriente y eso genera una cantidad de problemas que hay que mantener bajo control. Qué punto tan interesante acabas de mencionar, ingeniero, sobre las distorsiones y cómo afectan en nuestro sistema eléctrico. ¿Puedes platicarnos, ingeniero Roger, sobre cómo afectan estas distorsiones a nuestro sistema eléctrico, que estoy seguro son varios de los muchos problemas que se enfrentan hoy en día en la industria a través de la calidad de la energía? ¿Puedes platicarnos? Como bien comentaba hace un momento Marcelo, esto lo que provoca a grandes rasgos son algunas situaciones, bueno, mucho hablamos aquí en la parte industrial en plantas, pero también puede ocurrir en otros sectores, ¿no? En el sector comercial, doméstico. Hablamos de, como básicamente son
corrientes que están a otra frecuencia, múltiplos de la frecuencia fundamental. Resulta que es una corriente adicional a grandes rasgos que está fluyendo en la red eléctrica, donde estuviéramos hablando, ¿no? En una planta, por ejemplo, puede ser inclusive en el hogar, como les comentaba, ¿no? Y tal vez algunos se identifiquen con esta situación que les voy a comentar, ¿no? Tal vez lo hayan vivido, ¿no? En entrado momento. Por ejemplo, esto lo que provoca el hecho de que haya un poquito más de corrientes en ciertos múltiplos de la frecuencia fundamental. Básicamente lo que hace es, por ejemplo, calentamiento en transformadores, los llegas a saturar los transformadores. Hay disparos tal vez en dispositivos de protección, por ejemplo, hablamos de fusibles, se abren los fusibles, se activan los breakers en entrada aumento, se abren los breakers por esa situación. Aunque hay otras situaciones, finalmente en general baja, digamos, la eficiencia que en general podría estar trabajando un equipo a grandes rasgos. Por ejemplo, un motor también podría sufrir de la misma forma por varias situaciones y a grandes rasgos no estar trabajando tan eficientemente, ¿no? Entonces, son varias situaciones, inclusive hay daños en tarjetas electrónicas, es otra de las situaciones que se va a presentar por esta situación, daños en tarjetas electrónicas. Entonces, a grandes rasgos, cuando tratamos o mitigamos, reducimos estos niveles de armónicos, que básicamente lo que tratamos de comentar, pues es evitar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Ok, bueno, y ahora que ya platicamos sobre los efectos de los armónicos, creo que nuestros amigos de Rizul ahora están interesados en saber con qué propósito o cuál es el beneficio de mitigar los armónicos. Ingeniero Marcelo, ¿nos puedes platicar? Sí, un poco una mención a lo que muy bien explicó Roger. Es muy importante conocer cuáles son los efectos que tienen las armónicas dentro de la instalación eléctrica, porque cuando uno encuentra esos defectos puede entender de qué se trata el problema y con eso se puede buscar una solución. Entonces, es muy común que cuando haya distorsiones armónicas, como comentó Roger, pueda haber una saturación del transformador. Un transformador que tiene que entregar determinados kVA no lo puede entregar porque se satura su núcleo, porque tiene que entregar la potencia disponible más la potencia armónica. O otro caso típico son los bancos de capacitores para corregir factor de potencia, que como las corrientes armónicas son corrientes de alta frecuencia y los bancos de capacitores, la impedancia de los bancos de capacitores es inversamente proporcional a esa frecuencia, lo que hace es que la mayoría de las corrientes armónicas tratan de ir para donde están los capacitores. Entonces los capacitores se degradan y llegan a explotar o se pueden romper, y eso son síntomas muy importantes de presencia armónica ya con un problema bastante grave. Entonces, cada uno de esos problemas nos está dando a conocer que nosotros tenemos que solucionarlo o tenemos que buscar una solución lo mejor posible para ese problema que está apareciendo. Entonces, nosotros con Rizul tenemos en la venta unos equipos que son muy interesantes, que son filtros de armónicas, filtros pasivos que se conectan en la entrada de los drives, en la entrada de los rectificadores, y eso hace de que la distorsión armónica se minimice, porque una vez que hay cargas no lineales en la instalación eléctrica, ya no se puede volver senoidal pura la onda nunca más. Eso es algo importante que hay que saber. Cuando la onda se deforma, por más que yo ponga determinados equipos y soluciones, nunca la voy a poder hacer senoidal pura. Entonces, IEEE 519, una normativa internacional que se escribió en 1992 y que se reescribió en 2014 con las nuevas tecnologías, determina que si tengo menos del 5% de distorsión armónica, en el peor de los casos, porque IEEE 519 es una normativa muy larga, no es para explicar en 2 segundos, pero en el peor de los casos, si uno tiene menos del 5% de distorsión total de armónica en corriente, vamos a tener la tranquilidad que no tenemos problemas en nuestra instalación eléctrica. Entonces, nuestros equipos, que son filtros pasivos, pasabajos, que son filtros que te aseguran tener ese 5%
de distorsión total en corriente, pueden solucionar, minimizar la problemática de armónica, y eso hace de que, utilizando determinados equipos como reactores o filtros pasivos, en nuestra instalación eléctrica la distorsión baje considerablemente y nuestros problemas como los motores que trabajan con mayor pérdida o los transformadores que están saturados o los bancos de capacitores que se degradan no tengan ese tipo de problema y nos permitan trabajar sin una distorsión grave en nuestra instalación eléctrica. Y dentro de este tema, ingeniero Roger, ¿cómo se relaciona el concepto de sostenibilidad con la mitigación de armónicos? Sí, cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos a que para producir energía pues se emite dióxido de carbono básicamente por los combustibles fósiles, ¿no? A eso nos referimos. Cuando hablamos de bueno, cómo está relacionado con este tema, resulta que cuando tú disminuyes los armónicos, logras un ahorro de energía a grandes rasgos, es lo que estás logrando, y por eso su relación con este tema, ¿no? Al poder lograr menos dióxido de carbono en determinado momento, porque es menos energía la que necesitarías, ¿no? Por el tema básicamente porque logras ahorro de energía al básicamente reducir al mínimo estas corrientes de armónicos, ¿no? Una acotación a la muy buena explicación de Roger. Siempre hay que tener en cuenta que la potencia que entrega la empresa de energía o la que se genera en la planta con un motogenerador es la potencia total. Y la potencia total es, en todas las instalaciones, la potencia activa, que es la que se usa para mover los motores, más la potencia reactiva. En realidad es la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado. Eso da la potencia aparente total. Cuando hay componentes armónicas, esa componente armónica se suma a la potencia total. Entonces, lo que tiene que entregar la empresa distribuidora o lo que tiene que generar la propia instalación eléctrica es mucho mayor, porque tiene que entregar la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia armónica. Entonces, eso es lo que muy bien explicó Roger, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque mientras menos componentes de armónica voy a tener menos problemas en mi instalación eléctrica, pero voy a requerir menos potencia del sistema. Ok, ¿y cómo llegan estas corrientes armónicas a nuestro sistema eléctrico? ¿Cómo se generan o de dónde salen? Es parte de lo Bueno, que ese... Perdón, Marcelo. No, adelante, Roger, vos. Es parte de lo que comentaba hace un momento Marcelo. Hablamos que en general existen dos tipos de cargas lineales y cargas no lineales. Resulta que las cargas no lineales, que es básicamente lo que tiene electrónica, a grandes rasgos podríamos identificarlo así, es una carga no lineal en ese caso, y es la que genera armónicos. Mucho es hablar que esa electrónica está presente en un circuito de rectificación. Por ejemplo, un variador de velocidad. Un variador de velocidad tiene un circuito de rectificación en la parte de su alimentación. Entonces, por eso es considerado una carga no lineal, en ese caso, generador de armónicos, por esa situación. Pero hay otro tipo de cargas que inclusive, digamos, en uso doméstico también están presentes, ¿no? Simplemente una computadora, una laptop, su fuente de alimentación tiene un circuito de rectificación. Lo que es luminaria, inclusive en las casas, igualmente tiene un circuito de rectificación, ¿no? Cuando hablamos del balastro, digamos la parte electrónica, que es el balastro, es la fuente de alimentación a grandes rasgos, tiene un circuito de rectificación, ¿no? Entonces, mucho relacionado con esa parte, cuando hablamos de que es un circuito de rectificación, lo que está presente, electrónica a grandes rasgos, es lo que genera armónicos. Ingeniero Marcelo, ¿tú quieres agregar algo respecto a este tema, a este punto? Es muy interesante ir al detalle fino, porque
el momento exacto donde se genera la distorsión es cuando el diodo supera la tensión de umbral en el diodo y permite el paso de la corriente a través de él. Entonces, en ese momento la impedancia es casi cero, por lo cual la corriente tiende a infinito. Entonces, en ese momento la deformación de la onda se hace evidente y es bueno entenderlo porque mientras uno usa cualquier equipo que tenga un puente rectificador en la entrada, siempre va a tener una deformación en la onda. Al principio no se da cuenta porque la cantidad de deformación que se puede medir en una instalación eléctrica depende de la relación entre cargas lineales y no lineales. Pero cuando uno usa, el concepto más importante es cuando uno instala una carga no lineal que tiene un puente rectificador, cualquiera sea la carga no lineal, siempre va a tener una deformación en la onda de corriente. Y eso al principio tal vez no se nota, pero después se nota y genera muchísimos problemas como los que describimos antes. Y por eso es tan importante hoy en día mantenerlo bajo control, porque cuando eso se va de control y tenga una distorsión armónica grande, determinado valor que se vuelve complejo, eso genera también una distorsión en tensión. Una vez que la distorsión en corriente es alta, en el ciclo de histéresis del transformador se convierte en una distorsión en tensión. Y cuando esa distorsión en tensión está presente en la instalación eléctrica, ya todo se vuelve mucho más complicado, porque toda la instalación va a tener una deformación en la onda de tensión. Entonces hay que mantener lo más pequeña posible la deformación en corriente para que eso no se vea reflejado en la onda de tensión. Y precisamente hablando y entrando de lleno a las soluciones en mitigación de armónicos, ahora que ya sabemos qué son los armónicos, ya sabemos de dónde vienen, qué efectos negativos se tienen o provocan en nuestra red eléctrica y también conocemos los beneficios y los mitigamos, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo logramos esa mitigación de armónicos? Si nos pueden platicar, ingenieros Marcelo y Roger. La mejor solución, hay diferentes soluciones para cada uno de los problemas. La mejor solución es una solución híbrida. Nosotros tenemos un software, Roger lo conoce muy bien, trabaja con él, que se puede evaluar o simular las componentes armónicas en una instalación eléctrica. Entonces, lo que se hace es determinada potencia de armónicas se cancela o se minimiza con filtros pasivos. En determinados casos se agregan reactores cuando las potencias son más pequeñas. Se puede utilizar un filtro para más de una carga y en algunos casos se utilizan filtros activos en el secundario del transformador para terminar de corregir y de mitigar esa componente armónica. Siempre pensando que lo que tenemos que lograr es cumplir con el código de red o básicamente cumplir con IEEE 519, que es la normativa internacional que de alguna forma pone los límites a la distorsión de armónica. Entonces, utilizando reactores, filtros pasivos y filtros activos, logramos tener una solución para cualquier tipo de planta y para cualquier tipo de problemas. Sí, yo creo que complementando, perdón, la respuesta de Marcelo, ya mencionaba Marcelo un poquito la parte de filtros pasivos e inclusive filtros activos. Cuando hablamos de pasivos es que tiene elementos como capacitores, inductores, a eso nos referimos que son pasivos. Y cuando son activos es que ya tiene cierta electrónica, ahí hablamos que es un filtro activo. Resulta que en Risoul también manejamos variadores que ya tienen incluido este filtro. En ese caso hablamos que es un filtro activo a grandes rasgos, ya integrado en el mismo variador. Tienen el nombre de frente activo, básicamente esta sección del variador. Entonces hablamos que son variadores de frente activo. El modelo específicamente, bueno, nosotros manejamos lo que es Allen Bradley aquí, y es PowerFlex 755T, el modelo al que me refiero. Es un variador con frente activo, ¿no?
Y bueno, aparte de esta solución que tenemos aquí con MTE y Marcelo y su gran experiencia que tiene en toda esta parte, ¿no? También yo creo que sería importante mencionar que para poder en otro momento saber que hay que atacar este problema, parte de un estudio de calidad de energía, ¿no? Hay proveedores, inclusive aquí en Resul se da ese servicio de estudio en cuanto a calidad de energía, somos proveedores de ese tipo de servicio. La idea es que se dejan instrumentos de medición tal vez una semana, puede ser más tiempo en realidad, un poquito dependiendo de qué es lo que quiere medir o conocer el cliente, se puede hablar de 2, 3 semanas, inclusive un poquito más, ¿no? Pero es dejar conectado equipo de medición para saber cómo está cierta situación, como esto de armónicos que estamos comentando, ¿no? Y aprovechando la amplia experiencia que tienen ustedes, ¿nos podrían compartir algún ejemplo de éxito en donde se hayan aplicado este tipo de soluciones? Bueno, eso es interesante porque al fin del día todo el mundo quiere conocer casos de éxito y nosotros en México tenemos muchísimos casos de éxito. Yo personalmente hace más de 13 años que trabajo en México. Tenemos muy buenos casos de éxito. Con Result hemos hecho muchísimos proyectos, todos muy bien, con muy buenos resultados. Uno de los casos que hace poco tiempo fue un caso muy interesante, es una fábrica de fibra de vidrio, de hilos de vidrio, que tiene muchos variadores. En su momento tenían graves problemas, los motores trabajaban con mucha pérdida. Estamos hablando de una planta que básicamente tenía alrededor del 40% de distorsión total en corriente. Eso generó que la tensión, la onda de tensión se deforme y llegue a tener alrededor del 10% de distorsión en tensión. Eso generó que toda la instalación eléctrica, porque la tensión es unificada para toda la instalación eléctrica, entonces generó que toda la instalación eléctrica tenga problemas, tenía muchos variadores, entonces se le hizo un estudio, se determinó un alto contenido de armónica, se utilizó una simulación para utilizar reactores y filtros pasivos, nuestros filtros estrella que se llaman filtros Matrix, y esos filtros lograron, tanto los reactores como los filtros, lograron reducir desde ese 40% de distorsión en corriente alrededor del 4.5% después de poner filtros en los SMs, y eso logró de que absolutamente todos los problemas, desde el transformador, los bancos de capacitores y los equipos que se le estaban quemando, prácticamente desaparezcan. Y hoy en día cada parte de la planta que se agranda bajo las especificaciones técnicas de que tienen que usar filtros para tener el 5% de distorsión total de armónica en el punto de conexión más cercano a la carga no lineal. Ese fue un caso de éxito muy interesante porque se pudo medir antes de la solución y después de la solución, y se evaluó desde Francia la solución y se llegó al final del proyecto con una felicitación incluso desde Casa Matriz de Francia. Entonces, ese tipo de casos hay muchísimos en México. Nosotros entregamos muchos equipos en México y tenemos muchos de esos tipos de casos de éxito porque el tema de armónico es algo relativamente simple de abordar si uno tiene los conocimientos necesarios. Entonces, conceptualmente, este caso de éxito en esta fábrica de fibra de vidrio, de hilo de vidrio, pues se puede aplicar a distintos procesos. Se puede aplicar a minería, a automotrices, a siderurgia, porque el concepto es el mismo. Lo que se busca es atacar la generación de cargas no lineales, la generación de armónica debido a cargas no lineales, lo más cercano a su generación. Entonces,
Como esta planta tenía muchos variadores instalados, se pudo conectar un filtro para los variadores más grandes, reactores para los variadores más pequeños, y se bajó de alrededor del 40% al 5% de distorsión total de armónica en corriente, y desapareció también la distorsión en tensión, por lo cual la solución fue realmente muy buena y hoy en día están trabajando prácticamente sin ningún problema. Excelente, definitivamente, qué ejemplo tan interesante nos acabas de compartir, ingeniero Marcelo. Estamos casi a punto de finalizar. ¿Algo más que gusten agregar, ingeniero Marcelo y Roger? Yo creo que agregar un poquito qué tipo de diferenciadores o mencionar un poquito a qué se dedica MTE. Yo creo que sería importante nada más mencionarlo. Finalmente, MTE es una compañía enfocada a solucionar situaciones de calidad de energía. Yo creo que tener presente esa parte. Tiene fábricas, de hecho, en México, MTE. Muchas de las veces el equipo disponible es traerlo de Estados Unidos. Donde va a venir finalmente hacia acá de México, hacia regreso, hacia un usuario final, ¿no? Entonces, y de hecho hay un tema ahí interesante que no hemos mencionado, ahorita se me viene a la mente lo que es código de red aquí en México. Resulta que parte del código de red de lo que trata es calidad de energía precisamente, ¿no? Donde MTE entraría. Específicamente estamos hablando nosotros ahorita de la parte de armónicos. Resulta también que cuando hablamos de reducir los armónicos, también beneficias la parte del factor de potencia, que es otra de las partes que toca lo que es código de red, ¿no? Entonces también beneficias esa parte de tener un mejor factor de potencia, que es cercano a 1. Lo que se busca en cuanto a eso es que esté cercano a 1. Cuando tú disminuye los armónicos, también beneficias a que se acerque a un valor unitario en ese caso, ¿no? Entonces, cuando tú solucionas situaciones de baja tensión, cuando hablamos de equipos de baja tensión, que es lo que maneja MTE, resulta que también se va a reflejar aguas arriba. Aguas arriba me refiero media tensión, alta tensión, que es donde se toman las mediciones como tal para cumplir con código de red. Resulta que si tú cumples aguas abajo en media tensión con los equipos de MT, eso se va a ver reflejado hacia arriba, media tensión y alta tensión, y cumplir con lo que pide código de red en cuanto a calidad de energía. Perfecto, ingeniero Roger. Rogelio Reina, especialista de Result Drives, y el ingeniero Marcelo Pérez, gerente para Latinoamérica, MTE Corporation. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, fue un placer, y espero que cualquier duda o cualquier oportunidad lo puedan contactar a Rogelio y a la gente de Result. Tenemos diferentes medios de contacto, tal vez nada más mencionarlo, tal vez directamente con el vendedor, por ejemplo, sería la primera opción, ¿no? Estamos también presentes en las diferentes redes sociales, en la página de Result, ¿no? Entonces son algunos de los medios por lo cual podríamos estar en contacto en alguna necesidad que tuvieran sobre este tema, ¿no? Es correcto. Amigos, compártanos sus dudas y comentarios al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Los esperamos cada viernes en nuestro siguiente podcast presentado por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Integrando la industria.